Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Gran Pregunta, un espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. 2024 es un auténtico año electoral en todo el mundo. Estados Unidos vota en el mes de noviembre y solo en España asumimos 3 comicios en poco más de 2 meses, 2 autonómicas y las elecciones en el Parlamento Europeo que se celebrarán en el mes de junio. 450 millones de ciudadanos de los 27 países miembros estamos llamados al voto y aunque estas elecciones se caracterizan por una alta abstención, su resultado nos afecta de una forma decisiva. Con ellas nos estamos jugando el lugar de Europa en un mundo dividido en 2 grandes bloques, sumido en conflictos que amenazan con ascender a escala global. De todo ello, así como del papel de las organizaciones internacionales como la OTAN, que nació para la defensa de las naciones atlánticas o más occidentales, conversaremos esta noche con la exministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. Hablaremos también de ciencia y de sus límites. La modificación genética o la clonación de órganos están dando la posibilidad incluso de que los seres humanos sean trasplantados con órganos de animales o de que se creen seres vivos con células de 2 especies. Pero que algo sea científicamente posible no significa que éticamente se pueda hacer. Sobre todo esto responderán a las grandes preguntas el genetista Lluís Montoliu y el expresidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo. Comenzamos La Gran Pregunta. Saludo a Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, experta en geopolítica mundial y, como es bien sabido por todos ustedes, los espectadores, es una de las mayores conocedoras de las instituciones europeas y también de Estados Unidos. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, don Jesús Avezuela, y gracias por la invitación y gracias a 13. Es un placer tenerte aquí y volver a coincidir Pues con... bueno, por lo menos contigo. es un placer, desde luego, compartido. Pues, Ana, sé que vives en un avión, has estado en Georgia, en Turquía, en Estados Unidos, esto en las últimas semanas, pero es que si nos remontamos a los últimos meses, en cualquier parte del mundo. Por eso la primera pregunta que te quiero hacer es tu visión sobre el mundo. ¿Cómo ves? Porque hay muchas visiones apocalípticas, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, esto es una respuesta que creo que es como para hacerla en capítulos, pero por resumir, el mundo está en plena mutación. ¿Y cómo se traduce esa mutación para nosotros, para nuestros telespectadores? Pues es que la geopolítica ha irrumpido en nuestras vidas. Es decir, el mundo se nos ha sentado en el sofá del cuarto de estar y en nuestra vida cotidiana está la geopolítica. Y está la geopolítica, vamos a dar un par de ejemplos, si te parece. Claro. El recibo de la luz. Pues claro, ahí influye muchísimo las políticas de sostenibilidad contra los gases de efecto invernadero, y esas se reflejan ahí. O si Cuando recordamos... se habla de cambio climático, ahí está en la factura de la luz. En la factura de la luz. Y recordamos todos lo que fue la sorpresa del mundo entero cuando descubrimos que no había mascarillas, que es que no había incluso algunos medicamentos, porque se habían roto las cadenas de suministro. Geopolítica, de nuevo. O ahora yo el otro día iba a comprarte y me dicen, no tenemos. Digo, ¿cómo? No tenemos. ¿Y cuándo lo reciben? Ah, pues no sabemos. ¿Qué pasa? Los hutíes en el Mar Rojo. Es decir, una cosa que era materia de expertos, materia de diplomáticos, y que evidentemente la geopolítica afectaba a nuestras vidas, pero de una forma muy amortiguada. Cuando no era una guerra abierta, por supuesto, pero en tiempos de paz de una forma amortiguada. Hoy no. Hoy la tenemos presente todos los días, todas las noches en nuestro cuarto de estar. Así es, así es. Y todas estas visiones, porque dices, el mundo se ha complicado, pero al mismo tiempo nos ha acercado, se ha hecho más pequeño porque estamos interconectados, como tú dices, la importancia de la geopolítica. Estas visiones un poco apocalípticas de cuando hay guerras, cuando hay conflictos, de que podemos ir hacia... A ver, esto es un dislocamiento del mundo. Esto hay que llamarlo a las cosas por su nombre. Dislocamiento, mutación. ¿Y qué pasa? Pues que no sabemos muy bien cuál va a ser el próximo orden
mundial, el próximo orden internacional. Y evidentemente espero que hablemos luego más de Europa, Sí, pero los polacos, los bálticos, lo que te están diciendo es en 5 años estamos en guerra. Nos dijeron, cuando nadie les creía, en 2007, en 2006, nos dijeron, Rusia tiene un afán revanchista, Rusia no se va a quedar, Rusia está ahí. Y nadie les hizo caso. Yo estaba presente en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, cuando la apocalíptica intervención de Putin, Putin ya presidente. Y recuerdo que al salir de ahí teníamos una comida con senadores americanos para hablar de otro gran tema mundial, que es la proliferación, o sea, las armas nucleares. Y era una cosa... hablando con unos, no, esto, en fin, ya sabes lo que son los discursos. No. Estaba. Los europeos del Este decían que no, que es que va en serio, que es que esto es lo que va a hacer. Entonces, vamos a no ser apocalípticos. Tenemos en vísperas también las elecciones americanas, que eso también, evidentemente, si tenemos la cosa de va a ganar Trump, de Trump tenemos un precedente, que son los 4 años de Trump. Y en fin, yo sé que me dirijo a usted, que usted es un gran experto en derecho. ¿Qué quiere decir un experto en formas? Trump se caracterizó quizá por 3 cosas. Buscar ser impredecible, una falta de respeto total por las formas, al revés, un regodearse en pegarle patadas a las formas, a todo tipo de formas, pero en particular a las formas internacionales. Y luego una idea muy cortoplacista de lo que es la política, una idea, digamos, de que aquí te pillo, aquí te mato, esto lo arreglamos aquí y mañana ya veremos, cuando realmente en las relaciones internacionales, como en la vida misma, pero todavía más, lo que cuenta es establecer relaciones largas, y esas hay que hacerlas sobre las formas. Duraderas. Vamos a hablar de Europa, que como decías, vamos a ir bajando y vamos a hablar un poco de Europa. Me estabas hablando de Rusia, me estabas hablando de Putin. Ahora hay elecciones en Europa, pero tenemos una guerra, como tú estás manifestando, a pocas horas. No diría, no de avión, sino diría de coche. ¿Cómo está esta Pero situación? es que el problema es que tenemos incendiado nuestro entorno. Eso es algo que tenemos que ser conscientes. Bajamos, o sea, tenemos Rusia, tenemos el Mar Negro, tenemos el Mediterráneo Oriental, tenemos luego el Mar Rojo, todo eso es entorno europeo. O sea, Gaza es entorno europeo. Sí. Y luego tenemos el Sahel, que es entorno europeo, pero que a nosotros evidentemente nos está repercutiendo a todo el sur, por la inestabilidad e indudablemente por las interrogaciones migratorias, el desorden migratorio que tenemos en estos momentos. Todo eso juega en el panorama europeo y efectivamente ahora tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo y luego una nueva comisión. Y vamos a ver, Europa tiene que ser consciente de que el mundo ha cambiado. La Unión Europea sigue todavía en el mundo de ayer, parafraseando a Stefan Zweig. Todavía sigue en el mundo de ayer. Y eso se traduce en una proyección de política exterior y de seguridad en donde hay contradicciones, hay controversias entre Macron y Scholz, el canciller alemán. Eso te iba a preguntar, el eje París-Berlín ha cambiado un poco. No funciona. ¿No funciona? No funciona porque no hay un acuerdo sobre las cuestiones básicas. Hoy, francamente, en Europa, cuestión básica es la defensa. Es entender el peligro y entender en dónde estamos situados. Alemania y Francia, después de una larga transformación del presidente Macron, pero Alemania y Francia no lo ven de la misma manera. Y a partir de ahí hemos tenido otras manifestaciones. Lo estamos viendo con el caso de la guerra de Ucrania y Rusia. Sí, claro, es que ahí se están manifestando unas diferencias extraordinarias. Por supuesto, y con relación a nuestro papel en OTAN. Hoy no creo que tengamos tiempo de entrar muy en profundidades, pero digamos que tenemos esa necesidad, los europeos, de darnos cuenta que
que el mundo de ayer era un mundo en donde nosotros construíamos soft power, construíamos el mercado interior, oiga, y la seguridad se ocupaba a los americanos y nosotros a prosperar y a hacerla, importantísimo, ¿eh? Yo soy de las que considero que la construcción europea es el más importante y más esperanzador proyecto de la humanidad de la segunda mitad del siglo XX. No quiere decir que es que hoy no podemos dar por supuesta la seguridad americana. Hoy tenemos que hacernos cargo. Esto ya viene desde años. Teníamos las declaraciones de la señora Merkel. Europa se tiene que hacer cargo de sí misma. Eso era antes del 22, bueno, antes de febrero del 22. Ahora todavía más y tenemos que hacernos cargo de eso. Y eso se traduce también en políticas internas. Nosotros en el 19 lanzamos esa macro ambiciosa política del Green Deal. ¿Vamos a renunciar a los fundamentos de esa política? No, pero indudablemente tenemos que saber que esa política no responde, no tiene ninguna virtualidad en el mundo de hoy. Y a esto nos lo recuerdan los tractoristas, los agricultores. Entonces, el Green Deal se convirtió en un paraguas que cubría todo lo que no era internacional y, entre otras cosas, cubría la política agrícola común, con unos planteamientos que eran complicados en el año 19 que hoy no los aguantamos. ¿Por qué? Pues yo diría fundamentalmente porque el Green Deal está planteado sobre una idea que es que la transición energética no va a costar en términos sociales. No solo no va a costar, sino que va a producir riqueza y a producir valor neto. ¿Sí? Y evidentemente hoy sabemos que esa transición energética exige sacrificios de sectores muy amplios de la sociedad que no podemos ignorar. Uno de los debates que está en el ámbito de la Unión Europea que estás contando está el tema de la ampliación. Claro. Para reforzar ese Green Deal o no. ¿Eres partidaria de la ampliación de la Unión Europea? Bueno, yo no creo que esto sea ser partidarios o no ser partidarios. De nuevo, las razones de las ampliaciones de la Unión Europea y cómo también hoy han cambiado. Y cómo indudablemente yo creo que tenemos que abordar la ampliación, no nos queda otra alternativa, pero una ampliación fundada en la seguridad. O sea, a nosotros el problema de no ampliar a los Balcanes es un problema de seguridad, no es un problema de mayor prosperidad compartida, no, es un problema de seguridad. No es un problema de simplemente integrar a más países por integrar. Pero no, sino es que, vamos a ser claros, en fin, el hilo conductor de la ampliación era ir integrando a los países europeos porque es un proyecto político, pero es la idea de que a la paz en Europa se llega por la prosperidad, y a la prosperidad se llega por el intercambio. Y eso, cuidado, eso es la Ostpolitik, es que eso está metido en todo lo que es la política occidental. Y realmente el proyecto europeo es el más acabado ejemplo de ese hilo conductor, que en última instancia es el hilo conductor de la globalización, aunque luego digamos que todo esto se ha salido de los raíles que estaban marcados. Pero ya hoy ese no es el hilo conductor. El hilo conductor es un hilo conductor de seguridad, porque partimos de la base de que la seguridad en la construcción europea digamos que hasta hace 10 años, 15 años, máximo 20 años, estaba asumida, garantizada por Estados Unidos. Ahora ya no. Ahora que hablas de seguridad, te he leído varios artículos sobre el tema de la OTAN, Unión Europea. ¿Cómo juega esa relación, Ana? Vamos a ver, ahí hay dos escuelas. Que es la escuela francesa, por cierto, desde que se funda la OTAN. Esto es puro de gaullismo, que es la idea de tener una defensa europea, que hoy se traduce en esos debates interminables que a mí a veces los considero tan consumidores de tiempo y tan nominalistas, perdón a nuestros espectadores, es decir, que se debate sobre la teoría y luego ahí no se sacan conclusiones prácticas de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que es esa idea de la autonomía estratégica. Y hay otros países, y sobre todo ahora con una Unión Europea ampliada, el este no quiere disminuir en un ápice
la importancia, la relevancia, la fuerza, la entrega de la seguridad europea a la OTAN. Yo estoy más bien en la segunda. Yo creo que, por una razón muy sencilla, a mí me parecería, ¿verdad? Me parece un proyecto, pero un proyecto digno de tenerse en cuenta y desde luego de intentar desarrollar, pero esto no es un proyecto que se desarrolla en 2 años, ni en 3 años, ni en 5 años. ¿Y qué pasa? Que esto lo tendríamos que haber empezado a desarrollar en el año 89, no ahora, porque esos son proyectos, un proyecto de seguridad, un proyecto de autonomía estratégica con esos debates de nombres ampulosos. Tarda muchos años y nosotros tenemos la guerra ya ahí, presente. Y no, todo, te pueden decir, bueno, pero hubo guerra en los Balcanes, sí, pero era otra cosa, era otra cosa. Esto es una guerra existencial para la Unión Europea y no lo podemos ignorar. Por lo tanto, yo creo que fortalecer OTAN, que hoy se celebra, no, se han celebrado hace 2 días, ¿no? 75 años. Sí, sí. Y, en fin, OTAN ha pasado por esa época que no se sabía muy bien para qué estaba OTAN y ahora, evidentemente, tenemos clarísimo. Mira, y ahora que hablamos de los 75 años, otra organización que ha celebrado en diciembre, si no recuerdo mal, los 75 años ha sido la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la ONU. Cuando nuestros espectadores nos escuchan, estáis hablando de la OTAN como esa organización, la ONU, las organizaciones internacionales en general, ¿han perdido relevancia en el mundo? De nuevo, el mundo ha cambiado y estoy hablando de un experto en derecho. El derecho son formas, el derecho son reglas, reglas que siguen unas formas. Y el derecho es fundamental para la organización de las sociedades y para la organización entre los actores internacionales. Y claro, lo que vemos, y un ejemplo, en fin, yo intento explicarlo lo más sencillamente posible, pero un ejemplo es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es uno de los grandes hitos multilaterales que tenemos en los últimos años. Y el Acuerdo de París se hizo entre los actores clásicos, que son estados, pero también intervinieron instituciones que, bueno, eso es tal, pero intervinieron agentes no estatales, desde ONGs multilaterales hasta Bill Gates, vamos a ser claros. Y todos ellos participaron en la producción de ese esquema de regulación de las relaciones entre países en el ámbito de las emisiones de efecto invernadero. Bueno, eso ha cambiado. Antes eran una serie de señores, cada uno representaba un país, se sentaban en torno a una gran mesa y tenemos esas fotografías, incluso con puro, y eran todos señores, muy circunspectos y tal, y hacían un tratado y ya está. Ahora la cosa es mucho más compleja porque hay muchos más actores que inciden en esa organización de las relaciones. Y evidentemente esto ni las instituciones, o sea, ni el Banco Mundial, instituciones de Bretton Woods, que son las primeras, año 44, todavía no terminó la guerra, que esa es la grandeza de la visión occidental, que es una visión universal, pero que se origina efectivamente y que digamos que se origina en Estados Unidos. Ese es el gran artífice. Con un juego importantísimo que hay que recordarlo siempre de nuestros iberoamericanos. O sea, cuando uno lee las memorias de Keynes, Keynes es el jefe de la delegación británica en Bretton Woods, y lee las memorias de Keynes de las intervenciones de un paisito, como es Uruguay, que son los que llevan la D a reconstrucción, que era la idea, después de la guerra, un banco para la reconstrucción, y gracias a América Latina, porque África no hay independencia, porque tal, meten la D. En esa visión mundial que estás haciendo y que hacías en tu introducción, en la primera respuesta, has hablado del tema de Gaza, de Israel. No quiero que ese tema se me escape porque la situación, son 76 años de andadura, si no recuerdo mal, de Israel, 76 años muy turbulentos, pero no sé si estamos más lejos que nunca de la paz. Vamos a ver. Yo creo que mi esperanza es que llegando
a una situación extrema hace 2 días vimos unas declaraciones muy duras del presidente Biden, que siguiendo, por cierto, una tradición que arranca de Truman, o sea, que arranca del año 45, de apoyo incondicional a Israel. Y además, cuando esto se dice, hay que aclarar, cuidado, ese apoyo incondicional a Israel está incardinado en el venero más generoso, más moral de la política americana, que siempre juega con dos hilos. Un hilo de política, de realpolitik, kissingeriana, rooseveltiana, y un hilo de wilsonianismo. Bueno, pues el hilo de wilsonianismo es el que impulsa a Estados Unidos a ese apoyo de Israel por la Shoah, por la visión moral de la Shoah. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo que estamos viendo es un disparate de principio a fin. A mí de todo esto, evidentemente me preocupa cada vida que se pierde. Eso nos debe de preocupar a todos y más a todos los que compartimos la visión de la dignidad del hombre, el valor de la persona, lógicamente. Y eso es así. Dicho esto, lo que más me preocupa desde un punto de vista geopolítico es que vemos alejarse la idea de los 2 estados, que es en estas situaciones de una confusión total, la tabla es la ley. Es que eso es, hay que ver. Entonces, eso es lo que está decidido desde el año 47, cuando se crea el Estado de Israel. Es la idea de 2 estados. Entonces, eso hay que recuperarlo. Y yo, que soy optimista por naturaleza, creo que cuando las cosas están muy mal y cuando hay una cuestión de percepción, que muchas veces no se corresponde, pero la percepción está ahí, y una presión internacional, que esto vamos a ver, que la idea de los 2 estados no se ponga como una idea de negociar y ya veremos, y mientras tanto seguimos creando colonias, que eso es contrario al derecho internacional público en Cisjordania, que es lo que se está haciendo, y se llegue a una plasmación de 2 estados. Yo sé que hay mucha gente que dice es que eso es imposible, porque, bueno... ¿Pero por qué es eso imposible? O sea, pues porque la idea, yo que conozco, que conozco la región, yo creo que la primera vez que estuve en Gaza corrían todavía los años 80, y desde entonces he ido regularmente, y evidentemente yo en este asunto yo me alineo con la visión del valor de Israel y de la fundación de Israel, pero lo cual no quiere decir que no conozcas la realidad de conjunto. Y la discusión es imposible. Entonces, es imposible. Ahora, evidentemente, ¿cuál es el gran problema de Gaza? ¿Qué va a pasar después? ¿Quién va a gobernar en Gaza? ¿Quién va a gobernar en Gaza? En Gaza nos podemos encontrar con una situación que sea un territorio de nadie, donde proliferen las bandas organizadas de todo tipo y calaña, en un entorno geográfico que es especialmente sensible. Es que esa es la justificación de la extralimitación de Israel. Pues eso es precisamente. Entonces, lo que hay que decir es, mire, no, a ver, hay una cosa clara que yo discuto muchas veces. Vamos a ver, si usted quiere derecho internacional, lo tiene que en conjunto. Claro. Lo que no puedes decir, a mí me interesa el derecho internacional esto, pero el otro. Ni tampoco puede decir, no, como los atentados terroristas son contrarios al derecho internacional, yo ya me quedo liberado. No, usted no está liberado del derecho internacional. A usted le corresponde el derecho internacional de guerra, el derecho internacional, respetarlo, porque usted no lo respeta porque lo respete el vecino. Usted lo respeta porque eso es su ser de Estado de Derecho. Entonces, yo tengo la esperanza de que esto provoque una crisis que haga que haya que haya una negociación. Cuidado, que nos olvidamos muchas veces que esa negociación ha existido y que realmente en el último momento se ha abortado. Y yo, que conozco de primera mano, y cuando digo de primera mano digo por Madeleine Albright, por ejemplo. Doy fe. Quiero decir, los acuerdos de Camp David y cómo se
se caen al agua, no vamos a culpar a uno o a otro. Y yo tengo experiencia personal, o sea, yo he estado en la mucata con Arafat hablando de estas cosas. Esto, yo espero, confío que, y aquí hay que volver a las instituciones multilaterales, porque lo que es complicado, yo comprendo que se puede, como la mayonesa, que la puedes empezar a hacer fuera, pero luego la tienes que hacer como se hace, de iniciar lo que está intentando Estados Unidos desde el primer día, es embridar a Israel, eso es lo que está intentando, y buscar una solución aunque se le va escapando, ¿eh? Claro que ahí está, es que se le va escapando. Ese embridaje no asunto, claro, su planteamiento era esto, voy a buscar una solución y rápida, porque tengo las elecciones, una solución y rápida con los interlocutores regionales, es decir, con los interlocutores árabes. Y ahí está Qatar, y ahí está Egipto, y detrás de ellos están el resto de los países árabes. Eso no ha dado frutos por muchísimas razones que podríamos analizar. Ahí Estados Unidos ha intentado evitar arrastrar los pies en el Consejo de Seguridad y no le faltan razones jurídicas, de calidad, de técnica normativa, de que uno lee incluso la última resolución en la que se abstuvo Estados Unidos, de calidad, digamos de calidad, dicen un cese el fuego durante el mes de Ramadán del que ya no quedan más que, o sea que decimos con efectos retroactivos, ¿o qué quiere decir eso? ¿Qué efectos tiene eso de decir un mes de Ramadán cuando quedan 2 semanas? Que dé lugar a otro cese el fuego, un cese el fuego que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista... Ahora, el problema es que las normas también es la percepción de las normas. Y evidentemente lo que uno no puede decir es, no, eso no tiene valor jurídico. Oiga, ¿pero qué dice usted? ¿Cómo dice que no tiene valor jurídico? Claro que lo tiene, es una resolución del Consejo de Seguridad. Será mala, habrá que interpretarla, habrá lo que quiera usted, pero claro que tiene valor jurídico. Entonces yo creo que ahí tenemos, Estados Unidos siempre ha tenido una posición muy ambivalente de negociar, incluso firmar y no ratificar, empezando por el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones, que es creación americana. Dice Trump que si él hubiese sido presidente, que ni la guerra de Rusia-Ucrania ni la de Gaza-Israel se hubiese producido. Y ahora hay elecciones en Estados Unidos. Y ahora ese hombre de reality pasa. show, como tú lo llamas, lo leí una vez en un artículo. Claro, a ver, es muy fácil lidiar los toros desde la barrera. Desde luego. Esto es pura táctica electoralista. Yo, a pesar de todo, tengo por dejar este asunto en lo que nos importa para Europa y esta elección, y bajar. Yo tengo la esperanza de que Trump quiera pasar a la historia. Ya no puede presentarse. Yo no me creo, he estado ahora 2 meses en Estados Unidos, yo no creo a quienes piensan que va a dar un golpe de Estado y que Trump... No, Estados Unidos tiene un tejido afortunadamente extraordinariamente fuerte, un tejido institucional y extraordinariamente fuerte. Entonces, Trump ya no se puede volver a presentar, ya no tiene por qué hacer esta demagogia con el elector. Entonces, puede querer entrar en la historia. Y, hombre, eso puede cambiar cosas, eso puede cambiar. Vamos a ver. Y yo espero que eso se dé así. Ana, últimos minutos, pero sí que me gustaría, porque tienes una visión geopolítica extraordinaria como estás demostrando, pero también has sido ministro de Asuntos Exteriores y también has vivido la política nacional. Ya con unos años de distancia desde que estuviste en el ámbito más de la política activa, ¿cómo ves la situación actual? Esta pérdida de formas que estamos viendo, este deterioro institucional en el que nos encontramos. Pues muy grave, francamente muy grave, pero de nuevo, muy grave porque ¿qué es esta pérdida de formas? No es más que el apelar no a la razón, no recordando el precioso prólogo de la Constitución del 12, esa idea de que las ideas, el debate, hagan la luz. No, lo que se apela es a la irracionalidad a las tripas del elector. Lo que se hace es, de nuevo, pura demagogia sin debate de fondo. Realmente el debate de fondo está ausente en todo.
es un enganchar al elector. Y aquí, evidentemente, si empiezas por cambiar pactos contrarios a tu programa electoral, a todo lo que es sencillamente por 7 votos para conservar el gobierno, pues a partir de ahí cualquier cosa. A mí me preocupa mucho la pérdida de las formas en el Parlamento, por ejemplo. Me preocupa porque creo que en última instancia la democracia son formas. La democracia son formas. Es la alternativa al poder bruto. Y cuidado, del insulto a la patada o del insulto a otras... Va muy poco. Exactamente, va muy poco. Entonces, yo espero, yo confío mucho en los españoles y yo espero que, en fin, pues que haya una reacción, porque los españoles se den cuenta que esto es un perjuicio de España. A ver, yo me considero una patriota y a mí España me importa, pero hoy fuera del mundo se nos mira con, en fin, con una mezcla de sorpresa, de condescendencia, pues, y no tenemos, para que te consideren y te respeten, tú primero te tienes que considerar y respetar. Hombre, tenemos también que ser conscientes de que esa construcción del Estado Social de Derecho, que no solo es de España, sino es de Europa en general, esa idea de Estado Social de Derecho, ha costado configurarla y eso se ha configurado, entre otras cosas, también sobre esas instituciones democráticas, sobre esas formas. Claro. El 23 de abril, en la Fundación Pablo VI, tendremos la oportunidad de tenerte con Van Rompuy, con Romano Prodi, con Íñigo Méndez de Vigo, con otros muchos, hablando de la respuesta que da Europa a todas estas cuestiones y, entre otras, también a esas instituciones que se han creado con esas formas, con ese respeto. La verdad que será un placer tenerte. Pues el placer será mío y muchísimas gracias. Mis palabras finales son de agradecimiento al conductor, a Jesús Avezuela, y también a 13 por tener este programa. Pues Ana, buenas noches, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y ayudarnos sobre todo a comprender la importancia y la oportunidad que supone para los ciudadanos europeos esta llamada a la solidaridad y a la participación en las próximas elecciones, donde nos jugamos mucho. Un tema que, como comentábamos, abordaremos el próximo 23 de abril en una jornada internacional en la Fundación Pablo VI, donde además de tu presencia, Ana, contaremos con las reflexiones, como decíamos, del expresidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, presidente de Comece, o el exministro Íñigo Méndez de Vigo, entre otros, y donde se hablará también de la base sobre la que se asientan esos valores europeos. Unos códigos morales que valen también para la investigación científica, que más allá de la ciencia ficción está permitiendo que haya personas enfermas que reciban órganos trasplantados procedentes de animales modificados genéticamente, que seccionen seres vivos con códigos genéticos similares a los de los humanos, o que haya personas a las que se haya permitido vivir congeladas con la esperanza de despertar el día que se halle una cura para su enfermedad. Para hablar de todos estos temas apasionantes me acompañan Federico de Montalvo, jurista, profesor de Derecho Constitucional en ICADE y expresidente del Comité Español de Bioética, un importante cargo, y Lluís Montoliu, genetista, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y autor de este libro que tenemos aquí, que se titula No todo vale. Buenas noches, Lluís. Buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Jesús. Un placer de teneros aquí sobre un tema tan importante, tan trascendental como es el de la ciencia, pero que no todo vale en la ciencia, dice este libro que ha escrito Lluís. Hace poco nos enterábamos de la noticia de un ser humano que ha sido trasplantado con un riñón de un cerdo modificado genéticamente. No sé si lo estoy diciendo bien, el xenotrasplante, como me llaman. Sí. No sé Xenotrasplante, xeno quiere decir extraño. Vamos a trasplantar un órgano extraño al cuerpo humano y lo que tenemos que hacer es confundir, engañar a nuestro sistema inmunitario para que acoja en su seno ese órgano y lo trate como humano. Esto no lo hemos sabido hacer durante muchos años, se han ido añadiendo modificaciones genéticas hasta tener un cerdo que probablemente sea el animal o el ser vivo que tiene más modificaciones genéticas, tiene hasta 10. Hay 4 genes de su genoma que los tiene inactivados y 6 genes del genoma humano que se los añadimos. Todo esto lo que consigue es evitar el rechazo fulminante que de otra manera ocurriría.
Y lo que tenemos que percibir este avance es como una solución para un problema grave en medicina. Las personas que necesitan órganos para ser trasplantados, sea un riñón, un hígado o un corazón, pues lamentablemente en un 20, 30, 40% según los órganos fallecen en las listas de espera antes de poder acceder a estos órganos, ¿no? La existencia de esta posibilidad alternativa, pues lo que hace es ganarles tiempo. No se trata de trasplantarles un órgano para el resto de su vida, un órgano de un cerdo, sino el que estén meses, a un año, 2 años, a la espera de verdad del órgano de verdad, ¿no? De momento hay 2 personas trasplantadas con 2 corazones de estos cerdos, y el último que hemos conocido es una persona que se le ha trasplantado un riñón. Las 2 personas de corazón fallecieron por motivos diversos, no relacionados con el trasplante, o sea, no hubo rechazo. Y lo último que sabemos de la persona trasplantada de riñón es que se le va a dar el alta en unos días y se va a ir a su casa. Me estás hablando, Lluís, de enfermedad y me estás hablando, por tanto, de curación. Sí. Y la pregunta que me surge en el no todo vale, y te la planteo desde el punto científico y luego lo haremos desde el punto jurídico a Federico, es, ¿en aras a la curación vale todo? No, en absoluto. Tampoco vale todo. No, no vale todo, porque lo que tenemos que garantizar, y es lo que nos dice, nos recuerda la bioética, es los principios fundamentales, ¿no? Que son principios hipocráticos, ¿no? De medicina, ¿no? No tenemos que hacer daño, o sea, todas las propuestas terapéuticas, incluidas esta del xenotrasplante, por extrañas que nos parezcan, lo que tenemos que garantizar es que sean seguras, que no vayamos a generarles un daño adicional a esas personas que queremos tratar. Y luego que sirvan para algo, ¿no? Que sean eficaces, ¿no? Y que contemos en lo posible con el consentimiento informado, ¿no? Esa autonomía del paciente, y finalmente que sean justas, ¿no? No estaríamos haciendo bien nuestro trabajo si resulta, como puede ser el caso con los xenotransplantes, que es un tratamiento que es accesible a muy pocas personas. Realmente esto lo que tendríamos que hacer es intentar desarrollar sistemas, estrategias para que llegue esto al máximo de personas posibles. Y Federico, ¿cómo se decide esto que está diciendo Lluís? ¿Cómo se decide esto vale, esto no vale? Porque él ha utilizado el término de la bioética. Sí. Tú has sido el presidente del Comité Español de Bioética. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo decidimos esto? A ver, como bien ha comentado Lluís, hay unos principios ya consolidados, ya más prácticamente universales, que se desarrollaron ya hace unas cuantas décadas. Y esos principios además se han traducido en normas, o los tenemos reconocidos en el ordenamiento. Y lo que hacemos es trabajar con esos principios. Ha señalado Lluís, el consentimiento informado, que es una garantía de mi derecho a la integridad física, supone que cualquier acción que se haga sobre mi cuerpo, aunque el fin sea curarme, debe contar con mi autorización, pero además con una autorización informada. No es decirle vamos a hacer esto, diga sí o no, sino vamos a hacer esto, estas son las consecuencias, estos son los beneficios, estos son los riesgos. Por lo tanto, y eso lo tenemos en el ordenamiento, tanto en lo que es la ley de pacientes como la ley de investigación biomédica, en la regulación de los ensayos clínicos. Ha comentado Lluís también el principio de primero no hacer daño, que para mí es básico. Es verdad que si el fin es curación, habitualmente no vas a hacer daño, pero también hay que anunciar o exponer claramente cuáles son los riesgos, porque no todo el mundo quiere curarse, digamos, a cualquier precio. Y ha comentado yo también algo muy interesante, que también tiene una traducción jurídica, a veces se nos olvida, y por eso yo creo que hace mucho más rico el debate, que es el principio de justicia, porque en muchas ocasiones investigamos para unas enfermedades, pero nos olvidamos de otras. Se investiga solo para el mayor beneficio, para el mayor número de personas de forma utilitaria, o hablamos también de las enfermedades huérfanas, hablamos de las enfermedades que tienen determinadas clases sociales que pueden pagarse un tratamiento más fácilmente, o de las que tienen algunas clases sociales, porque la enfermedad también viene determinada por el código postal. Por tanto, hay muchos elementos, y lo bueno es que ya los tenemos, todos esos principios y elementos para la toma de decisiones normativizados en el ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es el criterio? Y además me gustaría conocer vuestras dos visiones, uno de la ciencia y otro del derecho. ¿Cuál es el criterio para decidir si atendemos a esta investigación, vamos adelante con esta investigación? ¿No? ¿Es un criterio de financiación? ¿Es un criterio de que hay muchas personas con esa enfermedad? Bueno, por ejemplo, aquí en España, además de seguir todo un procedimiento, un medicamento, una terapia para ser aprobada, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, finalmente, antes de que un medicamento sea administrado, se tiene que acordar un precio.
Y esto es lo que manda el ordenamiento jurídico español aquí, que tenemos que acordar un precio. Hay una comisión interministerial de precios que está en el Ministerio de Sanidad y es la que determina, de acuerdo con la empresa promotora del medicamento, pues cuál es el precio al cual se va a administrar. Si un medicamento no tiene precio en España, no se puede administrar. Solamente hay algunas excepciones por uso compasivo. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Pues que yo he oído muchas veces al titular de esta comisión que lo hace muy gráficamente, dice: yo tengo una cajita y en esta cajita tengo un número determinado de euros y esto es lo que determinan los presupuestos generales del Estado a través del Ministerio de Sanidad, esto es lo que me puedo gastar y aquí me caben o muchas enfermedades pero pocos pacientes de cada una de ellas, o pocas enfermedades y muchos pacientes. Por lo tanto, el criterio económico que mencionabas es fundamental y aquí hay que establecer criterios de prioridades. Nos gustaría vivir en un mundo ideal en el cual todo fuera posible, claro, todas las enfermedades fueran tratables, pero no es así, por lo tanto hay que tomar decisiones. Y luego hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de la familia, de la persona que está afectada por una enfermedad, esa persona no tiene ninguna culpa. Es que resulta que usted y sus hijos tienen una enfermedad minoritaria rarísima. Bueno, pues esa persona no tiene ninguna culpa y tiene igual derecho a ser tratada que otra persona que tenga una diabetes, que es muchísimo más habitual, ¿no? Tenemos que conjugar ambos aspectos y tenemos que llegar a un entente cordiale en el cual lleguemos al máximo de pacientes, al máximo de enfermedades tratables y que seamos conscientes de que esto va a tener una limitación. Yo creo que la pandemia, que la hemos olvidado, ya decía Krastev que las guerras se recuerdan y las pandemias se olvidan inmediatamente, lo que nos dejó dentro de sus pocas luces fue que la bioética tuvo un papel muy importante en la toma de decisiones sobre la priorización. Había que priorizar vacunas. Y toda esa experiencia creo que se puede trasladar a lo que es la priorización de cualquier medicamento. Y supone, yo creo, dos elementos esenciales. Uno es la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, es decir, personas de diferentes perspectivas, científicos, economistas, bioeticistas y juristas, reflexionando sobre esa priorización, y además a través de un método que al final en bioética es el método que nos ha permitido construir y resolver problemas complejos, que es la deliberación. Es decir, construir no la verdad, que a veces es muy difícil, sino una verdad conjunta a través del intercambio de opiniones de diferentes perspectivas. Y eso enriquece mucho la toma de decisiones y introduce elementos que no solo son el económico o el científico, sino también es el esencial, porque aquí no decidimos nunca sobre medicamentos o tratamientos, en el fondo estamos decidiendo sobre personas. Y yo creo que esa visión que sitúa a la persona en el centro, tiene en cuenta a la persona y, como decía antes, al colectivo, con una visión que trasciende a lo económico y científico, eso lo que suele dar, o lo que da como resultado, normalmente es éxito. Y sobre todo una cosa que demostró la pandemia importante y que teníamos que recuperar, es que la bioética genera mucha confianza en la población. Pero fíjate, Federico, me estás hablando de la pandemia, estoy recordando, hubo mucha polémica sobre el tema, cuando antes hablaba de la experimentación con animales, comentabas, sí, Lluís, hubo mucha polémica sobre la idea de, sí, experimentar con animales, tenemos la presión también de los grupos animalistas, eso está ahí, pero también se experimentó, dicen, con personas, para todo el tema de las vacunas. ¿Y dónde está ese límite entre esa libertad individual y ese bien del interés de la sociedad? Mira, si me permites, ¿no? que es el gran debate que es en ese momento. Yo creo que lo tenéis muy claro. Brevemente, Federico, y gracias, Jesús, por este tema. Vamos a ver, el uso de animales para validar una vacuna no es algo discutible, es algo reglamentario. Es decir, nosotros tenemos que pasar por primates no humanos porque es una garantía de que las vacunas que luego vamos a testar en ensayos clínicos, por lo tanto, digamos, más allá, esto no es una decisión, es una cosa reglamentada. Y efectivamente hubo propuestas, yo creo que eran más anecdóticas que de otra cosa, en las cuales... Quizás, pero que hicieron ruido, ¿verdad? No, sí, en el Reino Unido hubo propuestas, te acordarás, de algunos investigadores que fueron... Yo creo que fueron criticados y hubo mucha polémica de decir, bueno, podemos avanzar en el desarrollo de vacunas si
infectamos experimentalmente a personas y luego pues, que están vacunadas o no, y vemos el alcance de estas vacunas. Bueno, desde el punto de vista de la bioética, y retomando el primero de los principios, es que estamos infectando con un agente que, por mucho que le damos vueltas, se llevó por delante al 1% de los infectados. Es un agente que puede causar la muerte, ¿no? Entonces estamos haciendo, entre comillas, daño a esas personas, estamos vulnerando, estamos contraviniendo el primero de los principios de la bioética. Yo me opuse desde el primer momento, y entiendo que Federico también, a este tipo de actuaciones que yo creo que hicieron más ruido, afortunadamente, de lo que... Pero yo creo que es importante dejar claro al espectador esto, ¿no? Es que también estamos viendo tiempos muy complejos y yo creo que eso llega a la ciencia. Es decir, lo que a mí me ha parecido más curioso de la experiencia de la pandemia es que ha resurgido en España cierto negacionismo. Entonces, frases como que la vacunación fue un gran experimento es una absoluta falacia. Es decir, todos los días... No, y es que todos los días en España se experimenta, por suerte, en los hospitales, con personas cuya única alternativa terapéutica puede ser un medicamento. En el ámbito, por ejemplo, de oncología es muy habitual, es decir, un medicamento que está contrastado, sobre todo desde el punto de porque confundimos eficacia con seguridad. Muchas veces lo importante es que el medicamento sea seguro. Que sea eficaz lo demostrará después, pero lo primero que se valora es su seguridad. Entonces, todos los días en los hospitales se están aplicando, en el régimen de uso compasivo off-label, fuera de la indicación, medicamentos porque es la única alternativa. ¿Qué alternativa había en ese momento? La única. Lo que yo creo que mostraron los ensayos que se realizaron, que además venían de mucho antes, que también ahí hubo mensajes muy confusos, es que era segura la vacuna. Porque estamos hablando más del instrumento que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad junto a la potabilización del agua y la penicilina. Eran seguras. Lo que nos ha sorprendido, yo creo, que a muchos, y sobre todo a los científicos, fue la increíble eficacia que tuvieron las vacunas de ARN. Y sobre todo lo que vamos a heredar en la mejora de muchas enfermedades, que Lluís lo sabe, con eso sí. Esto ha sido un antes y un después. Claro. O sea, algo bueno tenía que tener la pandemia, si me permitís esta afirmación, porque en definitiva hemos descubierto una tecnología que estaba ahí latente, que efectivamente, como dice Federico, no la descubrimos en un año, había 15 años previos de investigación. Y las mismas vacunas de ARN, la misma tecnología, ahora ya se está aplicando para tratar un montón de enfermedades. Pero retomando lo que decías del negacionismo, yo creo que tenemos que congratularnos de que vivimos en un país que fue relativamente insensible a los movimientos negacionistas, en comparación con otros vecinos nuestros, ¿no? Yo creo, al menos esto es lo que interpreto, que en España yo creo que sigue siendo una autoridad el médico, la médico que te trata. Si una persona con la cual tú tienes toda confianza, un médico de familia, te dice usted tiene que vacunarse, esto no lo cuestionas. El médico quiere lo mejor para mí y yo me voy a vacunar, mientras que en otros países, en un falso entendido del ejercicio de la libertad individual, como nuestros amigos franceses, pues mucha gente decidió, no, pues ¿qué es lo que me está diciendo el médico? Yo opto y yo no renuncio a mi libertad de no vacunarme. Bueno, pues tú tienes un riesgo de desarrollar la COVID. Luis y Federico, aprovechando que estéis aquí, es que quiero haceros muchas preguntas, pero con el no todo vale en la ciencia, hay un tema que sí que quiero sacar, que es el de la clonación. Sí. La investigación biomédica, como ocurre con la inteligencia artificial, ha dado lugar a muchos guiones de películas de ciencia ficción. Pero la realidad es que, desde la oveja Dolly, la clonación de seres humanos en algunos lugares está empezando a realizarse con fines comerciales. Patricia nos lo va a contar. Buenas noches, Patricia. La lista de mamíferos clonados abarca, como dices, Jesús, desde la oveja Dolly hasta especies en peligro de extinción. En total, unos 300 desde 1996. Vamos a ver algunos de ellos. En el 2003, por ejemplo, se produjo con éxito en San Diego la clonación de este becerro de Banten que ven en la imagen. Se hizo con células dérmicas congeladas de otro becerro que había fallecido en 1980. De esta forma se demostró la posibilidad de clonar especies en peligro de extinción. Pero la primera clonación de primates se produce en el 2018, lo hace un grupo de científicos chinos. Ahora ese mismo equipo ha logrado clonar otra especie, la de el mono rhesus. Aquí le ven, ha sobrevivido más de 2 años, según
un informe publicado en la prestigiosa revista Nature. Pero la clonación ha llegado ya incluso a las mascotas. Es el caso de estas dos perras que aparecen en la imagen junto a su dueño. En el 2016 decide clonarlas antes de que su mascota fallezca y lo hace a través de esta empresa con sede en Texas. Es la única de Estados Unidos que ofrece clonación comercial. Eso sí, los precios van desde los $50.000 hasta los $85.000 por clonar un caballo. Jesús. Me interesa conocer también, Federico, Lluís, esta cuestión. Como anécdota leía el otro día que Milei hacía gala de que tenía 5 perros clonados. Efectivamente es así. No sé si es, es verdad. No sé si la noticia es cierta o no. Es verdad, es verdad. Yo os pregunto, ¿se pueden repetir seres humanos? ¿Se pueden clonar seres humanos, Lluís, Mira, Federico? yo creo que la pregunta esencial es ¿para qué quieres hacer este experimento? Yo no creo que haya una respuesta, no hay una necesidad médica que justifique este experimento. Y además es que si la hubiera científicamente, técnicamente y no menos importante, éticamente, creo que es un experimento totalmente desaconsejado. Yo no creo que necesitemos establecer clonación de ningún ser humano por ninguna razón que se me ocurra. Pero es que además tenemos que recordarle a quienes nos están viendo que la oveja Dolly se clonó con una eficiencia paupérrima, de inferior al 1%. 21 años después se clonó el primer primate no humano, que fue un macaco, con una eficiencia muy similar. Por lo tanto, nos está diciendo que no hemos sido capaces técnicamente de mejorar. Menos de un 1%. Los mismos que clonaron el macaco acaban de clonar ahora el mono rhesus, otro primate, y también se han encontrado con la misma eficiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando hablamos de un 1%, quiere decir que hay 100 embriones que se han tenido que gestionar, preparar, reconstruir, de los cuales, tras haberlos implantado, solamente uno de ellos está llegando a término de la gestación. Esto, permíteme que os diga, esto me parece inviable para las personas. Intentando hacer de abogado del diablo, sí. Imagínate, y le traslado la pregunta a Federico, imagínate que nos dijeses, mira, científicamente esto podría hacerse, o dentro de un tiempo podría hacerse. Y tú me has dicho, la pregunta es, la gran pregunta, como el título de nuestro programa es, el para qué. Y ahora traslado a Federico, haciendo de abogado del diablo, imagínate que unos padres, pues su hijo lamentablemente ha fallecido y dicen, pues en el para qué que dice Lluís, pues para tener a mi hijo clonado, por ejemplo. Imaginémonos que dicen eso. Claro, lo que en ocasiones ocurre es que confundimos los deseos con derechos. Y como decía uno de los grandes bioticistas, profesor de Georgetown, las cosas no son buenas porque las deseemos, sino que debemos desearlas porque son buenas. Ahí hay un problema también de identidad que tiene que ver con la dignidad y de la apropiación que los padres estarían haciendo de la biografía de ese hijo que nace. Eso lo explica muy bien Habermas. Lo que realmente da un poco sentido a nuestra vida, y lo hablo desde un discurso secular, es que hay incertidumbre. Nuestra vida nace en la incertidumbre y hay un alias. Nuestra biografía no está predeterminada ni ya escrita. La vamos escribiendo, a veces las páginas se emborrecen, se complican, a veces son más claras, pero nuestra biografía es nuestra. Un padre que determina las condiciones de su hijo, que reproduce a otro hijo usando a un hijo como instrumento, lo que hace realmente es apropiarse de la biografía. Por lo tanto, lo que está apropiándose es de la libertad del individuo, porque lo que nos da libertad es esa incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que lo que estaríamos afectando es a uno de nuestros, elementos esenciales, que es la identidad. Lo que pasa es que el problema es que en ocasiones lo que no nos parece mal, por ejemplo, es la clonación de órganos. Poder clonar mi riñón, uno de mis riñones, para si el día de mañana tengo una insuficiencia renal, poder utilizar y no esperar a un trasplante, eso no nos parece en principio mal, sí es seguro. La gran cuestión es que para llegar a eso, a veces recorremos el mismo camino que nos puede llevar a la clonación íntegra del individuo. A veces muchos experimentos lo que pretenden es un fin bueno, pero el problema es que puede ser usado por otros para un fin que no es tan bueno, o que al menos la sociedad. Ahí yo siempre reivindico un principio sobre el que se ha trabajado poco, de los pocos que no están bien incorporados, que es el dual use, el doble uso. Yo creo que los científicos, cuando desarrollan una experimentación, no solo deben pensar en lo que ellos persiguen, que habitualmente siempre es el bien, sino si otro, usando sus hallazgos, puede
puede emplearlos en un sentido que perjudique a El algo. potencial uso inadecuado. Claro, exacto. desde el diseño. Es decir, Sí. Yo creo que eso es muy interesante, es decir, diseñar los experimentos de manera que no se puedan usar. A veces hablamos de un acortamiento de los tiempos, por ejemplo, en el caso de los preembriones. ¿Se acorta por qué? Porque si seguimos extendiendo, podríamos acabar en una clonación. Entonces yo creo que ese principio juega un papel esencial y es uno de los pocos que no tenemos realmente bien recogido en el ordenamiento. Plantearte, no reflexionar sobre lo que tú haces como científico, sino sobre lo que otros pueden hacer de manera incorrecta con lo que tú estás haciendo. Y luego, Jesús, tenemos paradojas temporales, porque cuando uno piensa, tú estabas planteándole a Federico una familia, un niño, un adolescente, una persona que fallece de 20 años, si la quisiéramos clonar, perdóname, necesitamos 20 años para que vuelva a tener 20 años. O sea, no sale una persona con 20 años. Y lo que somos nosotros no es solamente producto de la genética, sino es producto de la interacción con el medio, de nuestra educación, con lo cual la biografía esta que se escribe mientras vamos viviendo, a la cual se refería Federico, esto es, me atrevería a decir, casi irreproducible. Esto nos da la garantía de la unicidad de que cada uno de nosotros somos personas afortunadamente distintas. De acuerdo. Que, por cierto, antes, cuando hablábamos de clonación de seres humanos con fines comerciales, era clonación de animales, ¿no? Pero sí que, siguiendo con esto de la clonación y de las modificaciones genéticas, me habéis contestado perfectamente y estoy de acuerdo con lo que decíais sobre el tema del hijo. Y las modificaciones genéticas para curar enfermedades, en el ámbito pues, de una enfermedad grave, o en el ámbito de una discapacidad, aunque la discapacidad no se entienda como enfermedad, sino que se entienda como condición. ¿Todo eso cómo lo abordamos? Yo creo que, vamos a ver, en muchos elementos jurídicos de la biomedicina, y Federico lo sabe mejor que yo, se habla del término de gravedad, pero la gravedad de la enfermedad es algo subjetivo, ¿no? Parece una cosa muy sencilla, pero cuando hablas con los pacientes, el que cada uno de ellos percibe su enfermedad como grave o no grave, esto es muy distinto, ¿no? Sí, pero todos tenemos claro enfermedades muy graves, altamente discapacitantes, de discapacidad motora, de discapacidad intelectual. Si nosotros somos capaces de desarrollar terapias que alivien o que curen, yo casi me atrevería a decir que esto es un imperativo moral, que tenemos que hacerlo. Ahora bien, si lo que queremos es aplicar esas modificaciones genéticas, no ya para curar, sino para el mejoramiento, por ejemplo, para adquirir unas características físicas o psíquicas determinadas, ahí sí que creo que estamos abriendo otra pregunta y ahí creo que no estamos de acuerdo. Creo que hay una serie de corrientes en la sociedad que promulgan esto de, en el ejercicio de su libertad individual, pues arrogarse de estas tecnologías para adquirir ser superhombres, supermujeres. El tema del transhumanismo, ¿no? Absolutamente, es el transhumanismo, ¿no? Y las propuestas más radicales del transhumanismo, con las cuales yo no estaría de acuerdo. A mí me parece una obscenidad. Yo trabajo con enfermedades raras y sé que tenemos 3 millones de personas que conviven con alguna enfermedad rara en España, 30 en Europa, 300 en el mundo, y hay tanto trabajo por hacer que ni se me ocurre destinar una fracción de segundo de mi tiempo, de mis recursos, a algo que no sea desarrollar terapias, ¿no? Por lo tanto, todo lo que vaya encaminado a la mejora, que no deja de ser un eufemismo de la eugenesia, pues creo que lo tendríamos que borrar. Federico. Lo que pasa es que ahí el problema, Lluís, es mejora-curación. De hecho, yo recuerdo que en el Comité de Bioética de España nos pronunciamos sobre el famoso caso de Hong Kong, que ahora ha vuelto a prensa porque el investigador ya ha salido de prisión y ha vuelto a investigar, y nos pronunciamos hablando de mejoramiento. Y realmente yo creo que nos equivocamos, porque era un caso de curación mal utilizado, porque lo primero, como decíamos antes, era primero no hacer daño y no había un nivel suficiente de seguridad para usar, y eso, Lluís, lo hemos hablado, el CRISPR-Cas9 en ese caso. Pero el problema es qué es curación o mejoramiento, sobre todo en una sociedad como la actual, en la que estamos confundiendo salud y bienestar, donde lo emocional se convierte en una enfermedad, donde el entorno, los hábitos se convierten en un instrumento de salud. Si estamos confundiendo en ocasiones salud y bienestar, la propia definición de la OMS histórica es una definición amplísima. Entonces, claro, nos gusta la curación, no nos gusta a muchos el mejoramiento, como decía Lluís, pero ¿dónde está la frontera? Por ejemplo, el ejemplo que siempre uso en clase, el caso del enanismo.
Yo a través de estas terapias yo voy a poder evitar que una persona tenga una estatura que es muy inferior al estándar normal. Con esto no estoy valorando incorrectamente, estoy considerando que unos padres prefieren evitar, como el debate que hubo en su momento con la sordera y el derecho o no a tener un hijo también con sordera. ¿Qué es curación y qué es mejoramiento? Que el niño mida 1,80, que mida 1,70. Si quieren los padres que mida 2,50, eso es curación o es mejoramiento. Es decir, para mí el gran problema, uno de los grandes problemas es que la frontera en esta sociedad, que todo se ha diluido y el concepto de enfermedad queda muy diluido, la frontera entre curación y mejoramiento es muy tenue y todos estamos en un lado y algunos están en el otro, pero ¿dónde está lo que nos separa? Esa línea que nos separa. Siguiendo tu ejemplo... me estoy quedando sin tiempo. Digo, siguiendo tu ejemplo, una persona con acondroplasia de baja estatura no está enferma, simplemente convive con esta condición genética, por lo tanto no estamos curando. Estaríamos mejorando. Me encantaría, de verdad, que es un lujo el hablar con vosotros y es una pena no poder tener muchísimos más minutos, pero se nos acaba el tiempo y la verdad que ha sido un placer conversar con vosotros, vosotros que además conocéis tanto este tema de no todo vale en la ciencia, como dice el libro y como dicen muchos de los escritos que también ha puesto de manifiesto Federico. Muchas gracias a los dos, de verdad, por ayudarnos a comprender estos temas que no son sencillos y de los que depende nuestro progreso como humanidad, sobre todo. Y sobre todo también para tener la certeza de que en la ciencia hay una ética que se cumple. La semana que viene hablaremos, entre otras cosas, de la crisis de autoridad y nos acompañará el escritor Pablo Dors. Les esperamos, hasta entonces, muy feliz semana y muy buenas noches.